10. Buen día, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por mi canal de YouTube, Juan Carlos Aliaga. En esta ocasión estamos con uno de los más reconocidos ufólogos, investigador obviamente él, del fenómeno OVNI y escritor también de varios libros, justamente hablando de esta temática. Y algo bastante impresionante, las experiencias que también tiene esta persona, este nuestro invitado, en lo que es la Cueva de los Tallos. Es una de las cuevas donde se han encontrado un montón de cosas, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Nelson Pineda Brito de Ecuador. ¿Cómo estás, Nelson? Un saludo, gusto tenerte acá en mi programa. Muchas gracias, te agradezco infinitamente, amigo Juan Carlos, por invitarme a tu programa. Saludo de una manera muy cordial y cariñosa a todos los amigos que te ven y te escuchan pues en tus programas que me imagino que haces cada semana. Les saludo a todos ellos y con mucho aprecio pues y deseo compartir algunas cosas que para algunos, para unos pocos, es de conocimiento, pero para la mayor parte de gente, para las masas, no, porque no conviene hablar de estas situaciones, de estas cosas. Soy, eh, Soy del país Ecuador, me dedico al tema de la investigación y pues he logrado escribir unos 2 libros que no estaba nunca, ninguna de estas cosas que me fueron pasando en realidad no planifiqué yo, sino se fueron dando en el camino. Pero yo creo que es importante que hablemos de este gran despertar de conciencia que se está gestando en todo el planeta Tierra. Bien, cuéntanos cómo se inició esta inquietud por los ovnis, o tuviste alguna experiencia, o qué es lo que sucedió. Ya, yo pertenecía a grupos de contacto que habían y hay todavía en el Ecuador. Digo pertenecí porque ya no lo hago, creo que cumplí mi misión con el tema de grupos, hablando de grupos, pero sí. Hace 15, 16 años más o menos comenzó este tema del contacto y pues tuvimos varias experiencias aquí en el Ecuador y también fuera del Ecuador, en lugares estratégicos, lugares de poder que llamo yo. Uno de esos lugares es la Cueva de los Tallos. Eh, Otros lugares, solamente por citar algunos, Cochasquí, que es hacia el norte de la capital del Ecuador, son unas pirámides, una especie de pirámides. Paredones, que queda en el Parque Nacional Cajas, un lugar importantísimo y de contacto. Todos estos lugares son lugares de poder, que les llamo yo, en donde ha habido o hay actividad extraterrestre. No solamente yo, sino varios compañeros o hermanos, como les llamamos nosotros, habíamos tenido una serie de experiencias, tanto como con naves y con mensajes telepáticos y otro tipo de iniciaciones que se llama a nivel de los grupos de contacto. Son unas cosas aparentemente descabelladas porque las personas eh, que a veces no están abiertas para aceptar esta situación, y lo digo con mucho respeto, eh, a veces piensan que estas son alucinaciones de los contactados o de mi persona, pero no. El fenómeno ovni, el fenómeno UFO, es completamente comprobable. Sí, o sea, hay cómo comprobar, hay cómo corroborar. eh, entonces, todas estas cosas que nos fueron pasando a nivel de la superficie, digamos así, me llevaron en un determinado momento, nos llevaron, porque fuimos algunas personas por primera vez a incursionar en un mundo intraterreno que sería en el mundo de las cavernas de los Tallos. 2010, agosto. Ahí fue mi primera incursión con 12 compañeros más de distintas partes del Ecuador e inclusive con un hermano de Perú, Jorge Celada, doy nombres, y Antosag, mexicano. Fue una salida internacional. Esta salida fue programada, como todas las otras salidas a nivel de la superficie, porque recalco, superficie, eh, tema ovni, y abajo de la superficie, tema intraterrestre, pero que no está desligado o deslindado con el tema de los hermanos del cosmos, para nada. El tema intraterrestre
está completamente relacionado con ellos. Sí, esto aclaro y de pronto podemos detallar más adelante por qué es esto, ¿no? Entonces, recibimos una comunicación psicográfica. ¿Qué es esto de una comunicación psicográfica? Para que entiendan los amigos que nos están observando. Es una comunicación telepática por parte de emisores que serían los hermanos de las estrellas, o nosotros les llamamos cariñosamente los guías extraterrestres. Así les llamamos nosotros. Se recibió, no recuerdo quién recibió ni en qué grupo de aquí del Ecuador se recibió esta comunicación psicográfica. Significa que es una emisión de pensamiento por parte de un hermano del cosmos hacia uno de los seres humanos, pero con el detalle de que se escribe. Por eso es psicografía, perdón, sí. Se escribe lo que nos están diciendo ellos. Y en esta comunicación, pues, se dijo de que debían acudir 14 personas a la cueva de los Tayos. Se dio los detalles de lo que teníamos, de los trabajos que teníamos que realizar. Se dio los nombres de las personas que debían acudir a esa cita al mundo intraterreno. Todo esto se dio en esa psicografía. Se fue corroborando la psicografía porque todo es corroborable, sí, se fue corroborando con el paso de los meses y al final que se realizó el viaje de agosto del 2010 a la Cueva de los Tayos. Para nosotros, para la mayor parte de las 13 personas que estuvimos allí, fue nuestra primera vez que incursionábamos en una caverna. O sea, era un mundo completamente desconocido para nosotros. Pero esto sí quiero acotar y detallar para que quede claro. A nivel de los grupos de contacto, nosotros sabíamos, siempre supimos en teoría a dónde íbamos. En teoría, con quiénes nos íbamos a encontrar. En teoría, de qué se trataba esta civilización o este tipo de contacto intraterreno. Todos sabíamos en teoría, porque habíamos estudiado durante varios años, ¿no? Se habla de este tema de civilizaciones intraterrenas, de cavernas, de cuevas, de la Cueva de los Tayos, que acá en Ecuador es bastante conocida. Pero a la final, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Permíteme solamente un segundo para modular acá, si me permites. Si me estás escuchando, Juan Carlos. Hola. Te escucho, perfecto, te escucho. Bien, permíteme, solamente modulo aquí una cosa. Ya. Ya, aquí, ya, ahora sí estoy. Listo. Entonces, esa fue la primera vez que viajamos. Esto también quiero acotar que es importante. No sé si está bien, me permites hacer la ubicación rápida de la Caverna de los Tayos para que la gente tenga una idea qué es y dónde está ubicada. No solamente eso, también un poquito algo de lo que históricamente, lo que conoces Historia, y ya, la experiencia perfecto, tuya. Ajá. perfecto, ya. Es muy importante el tema de la historia de la caverna y de la ubicación. No es solo la cueva de los Tayos en singular, sino son las cuevas de los Tayos. Ya vamos a hablar de su descubridor oficial, el señor Juan Morrix, que es personaje importantísimo y de cajón tiene que entrar en este tema siempre que conversamos, ¿no? Él dijo que son 7 cavernas, no una. De las 7 cavernas conozco yo 2 durante todos estos 10 años más o menos o más, ¿sí? Eh, Se preguntarán, ¿y por qué no hemos ido a las otras cavernas? Porque no conocemos, porque ni los mismos indígenas que se llaman shuaras, ya de estas generaciones, posiblemente conozcan la ubicación de esas otras cavernas. ¿Sí? Esto es importante, detalle importante. Son 7 cavernas y yo estoy seguro de que es así, porque en teoría sabemos, Juan Morrix lo dijo y yo creo que el 99% de las cosas que decía Juan Morrix. Bueno, la ubicación de estas cavernas. En la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago. ¿Sí?
Se llama la Cordillera del Cóndor, son unas montañas selváticas y se camina ahora por el lapso de 3 horas desde donde está la civilización hacia adentro y en la selva. Se pasan por ríos, se pasa por un río enorme que se llama Upano, se pasa después por otro río que se llama Coangos, se pasa por el caserío Coangos, en donde estarían los indígenas Shuaras, ¿sí? Se llaman Shuar o Shuaras, que serían los dueños de las cavernas, y se llega a una de las cuevas que se llama la cueva de Coangos. Este nombre es importante porque hay gente que, bueno, en la Viña del Señor hay de todo, hay gente que les lleva a otras cavernas que se llaman de los Tallos, pero en otras provincias, diciéndoles que les van a llevar a la propia, digamos, caverna de los Tallos. Si no es Coangos, no es la propia cueva donde fueron las importantes investigaciones que vamos a hablar y las expediciones. Bien, esa es la ubicación. Se baja, se desciende en esta caverna, la boca o la entrada no es como se ven las fotos. Las fotos no hacen justicia de lo que verdaderamente es. Porque en las fotos se ve, parece que fuera una chimenea de unos 4 o 5 metros. No, pero en realidad es un hueco enorme que oscila de largo más o menos entre unos 25 metros y de ancho de unos 15 metros. Descendemos 65 metros de profundidad, utilizando, por supuesto, equipos de rappel que se llaman tuerdas, arneses, ochas, mosquetones, todos los equipos de seguridad. Dentro de las cavernas hay paisajes, digamos, los impresionantes, como la zona de el Arco Juan Morrix o el Arco del Chiri. Juan Morrix porque le pusieron en honor a su descubridor, en donde es una especie de bases que hay separadas por unos 6 metros, bases y una pared que se alza de 80 metros con piedras grandes, tipo bloques, tipo pirámides de Egipto. Una pared enorme que se alza. Los estudiosos, y me sonrío un poco porque yo estoy en contra de muchas de las cosas que el sistema lo dice, y lo digo con respeto también, los estudiosos dicen que eso es producto del paso del tiempo, producto del paso del agua. Sí, lo dice. Pero para mí eso no hace el agua. El agua no hace ni filos, ni ángulos, ni talla, ni va tallando las rocas. Y esas son rocas rectangulares, enormes. O sea, bien. Hay más evidencias en otras partes de la caverna, no muchas evidencias. ¿Evidencias de qué? De mano de obra. Sí, perdón. Evidencias de mano de obra en donde este, se ve de que alguien o algunos personajes adecuaron las cavernas que en un principio fueron naturales, son cavernas naturales en un principio, que después fueron adecuadas para vivir ahí, para que sean habitables. Entonces, déjame hablar rapidísimo de la caverna de la Unión, a donde fuimos la primera vez, porque a esta caverna que me estoy refiriendo no fue la primera vez que fuimos, no, a la Unión. Cavernas separadas, ¿qué será? Por unos 10 kilómetros, tal vez 15 kilómetros entre la una, en la misma provincia, en la misma zona. Sí. Entonces, esta otra caverna es más profunda, tiene 80 metros de profundidad, hasta la base te hablo, ¿no? Porque desde las bases de las cavernas uno siempre está bajando más. No se da cuenta mucho que baja, pero igual sigue bajando. No. Entonces, esta caverna de la Unión es inexplorada prácticamente, muy pocas gentes conocen porque no va a las expediciones normalmente allá. Entonces, pero hay allí evidencias de mano de obra. ¿En dónde? En la caverna de la Unión, en un piso. Hay un piso así, en donde están como adoquines enormes puestos en el piso, en techos más o menos a una altura de unos 12 metros, se ve como tumbado, si nosotros le llamamos tumbado acá, no sé cómo le llaman allá, piedras ahí puestas. Hay unas piedras grandes, retornando a la cueva de Coangos. Una vez incursioné más allá donde normalmente el turista va. No, nos fuimos a una galería que de un principio es pequeña, mide más o menos ¿qué será este túnel pequeñísimo de 2 metros 50 tal vez, circular completamente? Por ahí nos metimos, baja un poco de agua, subimos a pulso,
Esto estoy hablando dentro de la caverna de Coangos. Ya, o sea, lo que pasa es que hay ramificaciones, que no es una sola galería que va, sino tomas ramificaciones a los lados. Y muchas de esas ramificaciones están tapadas ya, tapadas por los movimientos sísmicos, debe ser porque caen grandes rocas de las paredes, del techo, y ya están tapadas algunas veces. Nos incursionamos por ahí y caminamos como una media hora y nos encontramos con una cosa impresionante, vestigio de mano de obra que sería una piedra enorme, tallada, grande, grande. Te estoy hablando de 4 metros tal vez o 5 metros de largo, de alto hasta mi pecho y de ancho 1 metro más o menos. Completamente definida, labrada con ángulos, tallada. O sea, eso no puede hacer la naturaleza. O sea, eso no puede hacer el agua. El agua no puede ir haciendo de esa forma una piedra. Entonces, entonces, permíteme solo unos segundos para modular aquí una cosa. Bien, ya, ya estoy listo. Voy a poner bien el móvil. Se está moviendo. Espero que no se caiga. Disculpas, por favor. Mil disculpas a todos. Disculpas de Juan Carlos. Lo que pasa es que tenía que dar un dato acá. Bien. Entonces, eso es lo que las evidencias, ¿no? Que hemos visto. No hay mucho vestigio de estas evidencias. No es que tú bajas a la caverna y en todos los lugares ves evidencia. No, no, no. Sería mentir. No. Ahora, dentro de la caverna de Coangos, que es muy vistosa, está la zona de la catedral, que es otra caída, por otro lado, sí, en donde se baja, pero ya 100 metros. Antes los expedicionarios y exploradores, los primeros que entraban a la caverna, se botaban por ahí, caían por ahí. Es una cosa impresionante, la catedral. Hay la zona de las estalactitas, zonas gigantes de estalactitas producidas por el paso de miles de años, por el goteo del agua, más la sal y el calcio que hay dentro de la cueva. Se producen estas rocas, así que se quedan colgadas, y otras que van desde el piso hacia arriba. Zonas grandes, no es que son unas pocas, unas zonas pequeñas. También estamos hablando de la zona del domo, la zona del domo, en donde es el único lugar plano de la caverna en donde se puede acampar y dormir, plano, pero es impresionante el domo, porque justamente se asemeja a un domo gigante. Ancho del domo sería unos 60 metros y de alto unos 80 o 90 metros, hasta donde está el techo. O sea, son galerías grandes. Un riachuelo interno, prácticamente ya la última parte a donde se llega normalmente el turista, un riachuelo interno, se baja un riachuelo interno, se camina por el riachuelo interno, nunca hay mucha agua, la galería sube, ya no baja la galería, sino va subiendo, y se llega al famoso anfiteatro. ¿Qué es el anfiteatro? El anfiteatro es una zona enorme, sí, en donde están graderíos, pero estos graderíos sí son naturales. No, pero son bastante vistosos porque son muchos graderíos. Pero esto se llama diastrofismo, que es el producto del paso constante del agua, sí, y va como haciendo estos escalones. O sea, dentro de la cueva es fantástico. Aquí tengo unas fotos, no sé si me permites, están en mi pared. No sé si hay cómo verlas. Pueden observar. Esta es la zona de la catedral. Sí, no sé si se ve aquí. Y aquí está también la zona de la catedral. No sé si pudieron ver. La pregunta es la siguiente. Las cavernas están ahí. ¿Qué es lo que se encontró hace años atrás? Tal vez sea en los años A eso iba. 40, 50. ¿Qué sucedió? 60. 60, Ajá. sí. Bien, les voy a contar el tema de la historia de la caverna. Es importante. Aquí entra de cajón
el señor Juan Morrix, húngaro, nacionalizado argentino porque vivió algunos años en Argentina. Pero este señor andaba buscando una cosa aparentemente descabellada y que era el origen del ser humano. Y no solamente anduvo por estos países, sino anduvo por más países, por muchos países. Él buscaba, era un loco buscador de muchas cosas, de un tipo, de una honestidad única, de una personalidad también fuerte, porque así tenía que ser, pues no, porque le hicieron muchas cosas desagradables en Ecuador. Y sin embargo, él dejó el legado no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero, para América y para el mundo entero. Te voy a conversar rápidamente de este tema. Eh, Cuenta Juan Morrix de que en Hungría, no, había una leyenda en Hungría, verás. Había una leyenda que decía que en alguna caverna, en alguna parte del planeta Tierra hay tesoros inigualables para el ser humano, en Hungría. Entonces Juan Morrix también andaba buscando de paso eso, pues no. O sea, no los tesoros, sino la información de las cosas, no en sí las cosas. Ya. A la final que de Argentina llega al Ecuador y le indican que vaya hacia la selva amazónica, justamente a Morona, Santiago, y se contacte con las tribus de ese entonces, que serían los Shuar. Va a contactarse y se va a llevar su primera sorpresa de tantas sorpresas que se fue llevando en su caminar, es de que les escucha hablar a los jefes de las tribus Shuar un idioma que se llama el Shuar mismo, o Shuara, un idioma tan parecido, tan idéntico al magiar antiguo. ¿De dónde procedía el magiar antiguo? Justamente de Hungría, de donde él vivía, pero este idioma ya ni siquiera hablaban los húngaros. Era una lengua ya muy antigua. Debo acotar esto como un paréntesis importante, de que Juan Morrix era un docto, un sabio en muchos temas, en muchas cosas. Este era espeleólogo, o sea, conocedor de las cavernas, muchas cavernas. Era historiador, era biólogo, bueno, arqueólogo, era de todo el hombre, sí, pero él era también lingüista. ¿Qué queremos decir con lingüista? De que él sabía interpretar lenguas ancestrales, lenguas muertas inclusive, que ya nadie hablaba en el planeta Tierra. Él sabía de todo el tema de las lenguas, ¿sí? Entonces, se queda fascinado Juan Morrix, se queda fascinado cuando escucha hablar a los shuaras, un idioma tan parecido al maquer antiguo. Se le hace fácil la comunicación con ellos, porque él manejaba ese idioma también, y los shuaras le llevan a conocer una cueva, no sé cuál de las 7 cuevas. Se queda fascinado, ingresa en la cueva, dice, qué lindo, qué hermoso la cueva. Pero pasa algo aquí también bastante extraño que, no sé, hay cosas que tampoco sabemos y no podemos dar una explicación lógica, porque hay detalles que tampoco sabemos y no me voy a inventar yo. Hay cosas que no sé, ¿sí? Dice que los jefes de las tribus le dicen a Juan Morrix, sabe que, señor Morrix, le vamos a dar permiso para que usted venga las veces que quiera y baje las veces que quiera a las cavernas, a todas las cavernas que tenemos. Usted tiene nuestro permiso, nuestro consentimiento. Y Juan Morris, haciendo uso de ese privilegio, que no sabemos por qué dieron a un extranjero, a un tipo que ni siquiera conocían, sí, le dan a él ese permiso. No. Y Juan Morris empieza a bajar, entre comillas, solo a las cavernas. Y cuando empieza a bajar a las cavernas, se encuentra en galerías distintas en las cavernas, en las otras cavernas, con unas cosas impresionantes. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con lo que él denomina la Cámara del Tesoro. ¿Qué sería la Cámara del Tesoro? Sería un túnel en donde estarían reliquias de culturas antiguas que aparentemente nada tienen que ver con Ecuador. Y él redacta que ve esculturas de figuras de hombres, de animales prehistóricos, eh, figuras, ya no representaciones, sino figuras en sí de oro, de otros metales, de culturas como de la egipcia, del Mesopotamia, de culturas de la India, objetos que estarían en este lugar de la caverna. Entonces, Juan Morrix se queda
atónito al ver de que encuentra estas cosas en la caverna. Y va más allá. Juan Morris no se detenía, era un asiduo buscador de la verdad. Sí, sigue en sus excursiones, sigue bajando, sigue yendo y encuentra lo que él le denomina la biblioteca metálica. ¿Qué sería la biblioteca metálica? La biblioteca metálica son temas de este amigo Juan Carlos que yo lo estoy tomando así rápidamente, a grosso modo, ¿no? Porque de cada una de estas cosas se podría hablar muchísimo. Se podría hablar, por ponerte números, 1 hora de la biblioteca metálica, 1 hora de la Cámara del Tesoro, 1 hora de Juan Morris, ¿no? Pero estoy haciéndolo así a grosso modo. ¿Qué sería la biblioteca metálica? Sería planchas que encuentra él, Juan Morris, planchas grandes en distintos materiales, en oro, en plata, en bronce, en latón, no. Pero no son 12 planchas metálicas, no es una docena. Son cientos de planchas o placas en distintas galerías, en distintas cavernas. Por eso es que él se atreve a denominar la biblioteca metálica. ¿Pero por qué? Él se da el trabajo de, como era lingüista, de ir descifrando lo que estaban en esos dibujos, en esos jeroglíficos, en esa figura cuneiforme, sí, muy parecida a la de los mesopotamios, decía él, algunas, no todas, y se da el trabajo de ir descifrando, ¿qué está ahí? ¿Qué está escrito allí? Y Juan Morris, de esto que te estoy contando, de esta parte de la biblioteca, eso para mí es lo más importante de todo este mundo maravilloso de la caverna de Detalle. O sea, todo es importante, ¿no es cierto? Todo, todo, todo. Pero esto para mí es el condumio que se dice, o sea, la parte medular de todo esta, de lo que descubrió Juan Morris. Entonces, dice Juan Morris, dice que él dijo esto públicamente, ¿no? Todas estas cosas que yo te estoy contando lo dijo públicamente también, ¿no? Él dijo que lo que está escrito, lo que él se dio el trabajo de descifrar, es la historia de la humanidad. Lo que está escrito en estas planchas y placas es la historia del ser humano, es la historia del planeta Tierra, pero que no es igual a lo que a nosotros nos han contado los historiadores, los científicos antiguos, los libros, que es mentira lo que nos han contado a nosotros, lo que nos han dicho, que él cree que lo que está ahí escrito es la verdad y dista mucho de lo que a nosotros nos han enseñado. Entonces, Juan Morris, con todos estos descubrimientos, él quiso legalizarlos. Quiso que sea legal, porque este era un hombre honesto, ¿no? Él podía haberse cogido una figura de esas y vendía y se hacía millonario, pero no fue así, nunca fue así. Es más, Juan Morris carecía de dinero porque no le apoyó nadie. Y voy a contar rápidamente este tema, porque entran 3 personajes importantes de la historia de la caverna de los tallos de aquí. Entonces, Juan Morris da a conocer al Ecuador de descubrimiento, busca un abogado para legalizar, para notariar, y encuentra al doctor Gerardo Peña Mateus, guayaquileño de la ciudad de la costa del Ecuador, sí, al cual yo he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar. Ya está viejito el doctor Gerardo Peña Mateus, un gran tipo, que él legalizó todos estos descubrimientos y reposa los documentos, los papeles en algún lugar de ahí, de alguna notaría de esta ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. ¿Sí? O sea, todo legal, todo legalizado. Ya. Entonces, cuando se da esta noticia bomba, estamos hablando 1900, en la época de 1965, 66, 67, ¿sí? Juan Morris vino en el 62 y transcurrieron esos años hasta que él descubra todas estas cosas y más que todo de a conocer, ¿no? Y se atreva a dar a conocer también, porque le empezaron a decir que está loco, loco. Muchos decían que Juan Morris está loco. ¿Cómo es posible que un tipo de otro lado venga y diga que se encuentran tesoros aquí en el Ecuador? Los mismos ecuatorianos le tachaban de loco. Otros les despertó sus conciencias con las cosas que descubrió. Y a unos pocos más sabían que era cierto lo que decía Juan Morris y le andaban investigando, le andaban chequeando. Dicen, no estoy seguro de esto, que la CIA andaba atrás de él, que muchas organizaciones andaban atrás de él y que inclusive querían matarle.
porque se volvió un tipo peligroso para la élite. Tú sabes a qué me refiero, Juan Carlos. Un tipo completamente peligroso para la élite y querían que se calle. Bueno, entonces, escuchando estas noticias, llega a oídos de este famoso personaje que todavía vive, que se llama Erich von Däniken. Es escritor, sí, famoso escritor. Escucha él, viene al Ecuador, se contacta con Juan Morrix, le dice, Juan Morrix, fascinante lo que usted ha descubierto, lo que usted ha visto, ¿por qué no hace una expedición hacia este lugar, ¿no? Una expedición grande? Y él dice, ya hice mi primera expedición, la única expedición que realizó Juan Morrix, pero con un grupo pequeñísimo, solamente de 10 o 12 personas. Sí. No tenía el apoyo del gobierno del Ecuador, que el gobierno del Ecuador tendría que ser, digamos, la entidad o el ente capacitado o que debía apoyarnos este tipo de investigación. Nunca le apoyaron. Golpeó puertas, pidió ayuda a instituciones del gobierno, a instituciones privadas. Nadie le apoyó, nadie. No tenía dinero para hacer esa segunda expedición. ¿En qué constaría la segunda expedición? No, constaría en un grupo grande, un equipo grande de gente que serían biólogos, historiadores, geólogos, espeleólogos, sí, y gente que no sepa nada de eso, gente del pueblo del Ecuador, que baje también a esta caverna o estas cavernas. Juan Morrix quería mostrarles estas cosas que vio él, estas cosas de otras culturas. Él estaba dispuesto a mostrar su descubrimiento. Esto nunca fue así, nunca pasó eso, porque Erich von Däniken hábilmente le dice, Juan Morrix, yo le consigo el dinero, dice, yo voy a conseguir el dinero. Hagamos un trato. Usted deme las explicaciones de lo que ha visto en la cueva, detálleme, deme unas pocas fotos, yo me regreso al país de origen, doy unas charlas, consigo el dinero, regreso y hacemos esta segunda expedición grande. Y Juan Morrix le da esas cosas, unas pocas fotos, le habla, le cuenta todo lo que vio dentro de la cueva. Este tipo se regresa a su país de origen y, oh sorpresa, después de unos meses o un año y medio, 2 años, asoma escrito el famoso libro El oro de los dioses. Libro que se convierte en bestseller mundial y se traduce a 25 idiomas. Libro en donde estaría contando Erich von Däniken que él bajó a la cueva, que vio los tesoros, que vio estas cosas, que vio la biblioteca metálica y se vuelve multimillonario. Robando y plagiando la información de Juan Morrix. Cosa que estaba prohibida y Juan Morrix le prohibió de que haga uso comercial de la información. Y eso mismo hizo. La primera estocada que le dieron a Juan. Pasan los meses, escucha a un tipo allá también en Europa, Stanley Hall. Son temas medio delicados porque hay gente que dice, no digas eso porque no es cierto. Me han dicho a mí me han dicho que no diga en las charlas y conferencias que doy aquí en el Ecuador, pero no tengo miedo de decirlo. Y no tengo miedo de decirlo. O sea, ya creo que he pasado esa etapa del temor, del miedo a la crítica, del qué dirán los demás. Yo digo las cosas que yo he investigado y que he constatado y que he leído muchísimo. He investigado muchísimo. Pero te voy a contar esto con una anécdota y te cuento rápidamente. Stanley Hall escucha, sí, este tipo, así investigador también que era, dice, yo creo que se le hacen signo de dólares los ojos. No, al escuchar que en estas cavernas del Amazonas hay estas cosas. Y este tipo viene, se contacta con Juan Morrix, empiezan conversaciones, pero llegan a un punto en donde no va más las conversaciones. ¿Por qué? Porque él quería darle el dinero de la realeza, traer el dinero con un equipo grande de gente, Stanley Hall, y que Morrix sea partícipe de todo esto, pues no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la última conversación le dice a Juan Morrix, creo que está todo dicho, todo listo para nosotros regresarnos, conseguir el dinero de la realeza, venir con este equipo grande de gente. Usted va a ir como el guía principal de la expedición. Guía principal.
Juan Morris dice, a ver, un ratito, ¿cómo es esto que guía principal? Sí, señor Morris, le vamos a pagar muy bien. No, 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 discúlpeme, usted está completamente equivocado. Si yo les llevo a conocer este lugar fantástico del planeta Tierra, no va a ser como guía principal, ni porque quiero que me paguen. Yo lo que quiero es, yo tengo que ser el jefe de la expedición, como era lógico, pues, ¿no es cierto? Y Stanley Hall dice, no, 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 eso es una cuestión que nosotros organizaremos, nosotros veremos quién es el jefe. No, no, discúlpeme, señor. Se enemistan entre los dos, nunca se dio esta situación entre los dos. Estos tipos se regresan a sus países y después de unos meses llega Stanley Hall con un equipo gigantesco de gente, de espeleólogos, científicos, y hacen un convenio con el ejército ecuatoriano y se denominó a esta expedición 67, creo que fue, la expedición británico-ecuatoriana, en donde nunca participó Juan Morris, porque él ya de pronto intuía o pensaba lo que podrían hacer estos tipos. Él no participó. Vienen estos tipos y llega como invitado de honor el señor Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó el satélite de la Luna. Dice que estuvieron 5 semanas esta gente, este equipo, de gente dentro de la cueva, 5 semanas. Sí, más de un mes, bastante tiempo, con toda la tecnología de ese entonces, con toda la gente entendida en el mundo de las cavernas y demás situaciones, y científicos de alta categoría y envergadura y todo eso. Neil Armstrong solamente estuvo 3 días. Como todos sabían de la noticia que Neil Armstrong estaba en el Ecuador, se van a la selva, los medios de comunicación, para entrevistarle cuando salga. Sale Neil Armstrong. Dicen, señor Armstrong, por favor, díganos unas palabras. ¿Qué le pareció la vivencia, las experiencias de estar en la caverna de los tallos? Y Neil Armstrong se atreve a decir tamaña situación, tamaña cosa. ¿Qué dice él? Dice, la experiencia de haber estado estos 3 días en la cueva de los tallos supera a las vivencias de haber estado en la luna. Queda la gran pregunta, ¿qué vio Neil Armstrong? ¿Qué vieron ellos dentro de las cuevas para que se haya atrevido a decir semejante cosa? Mejor si hubiese quedado callado, ¿no es cierto? Porque deja una duda enorme. No. Bueno, a la final, los últimos días o el último día de la expedición de todos ellos, empiezan a jalar unos baúles, unas cajas enormes. Este es tema delicado también. Entonces, esto también me han dicho, no digas esas cosas. Nelson Pineda, no digas, dice no. Porque no sabes si es cierto o no es cierto o no. Bien. Jalan. Y salen 4 baúles o cajas completamente selladas y embalijadas para que nadie abra. Sacan de la cueva. Y dice que se van a una pequeña trifulca, porque ahí estaban el ejército ecuatoriano en la superficie. Pues no. ¿Quién más? Los shuaras, dueños de las cavernas. Dice, a ver, señores, ¿qué están sacando de la caverna? Abran para ver qué están sacando y ustedes no pueden hacer esto, que no sé qué. A la final, una pequeña trifulca, una discusión y situaciones allí. ¿Qué crees que pasó a la final? Se fueron llevando estos baúles, estas cajas. Nunca abrieron, nunca nadie de la superficie vio qué se llevaban allí. ¿Qué pasó allí? Bueno, como anécdota esto que te decía. No, cuando estuve dando una de las charlas se llama un pueblo, se llama Gualaceo, no, ahora ya es como ciudad, cerca de 45 minutos de mi ciudad, Cuenca. Daba hace unos 6 años tal vez de ahí una charla ante un grupo de 35 personas, más o menos 35, 40 personas. Un señor que estaba en la parte de adelante, en la primera fila, un señor medio de edad, el rato que hablaba del tema este de las cajas y todo eso, dice, discúlpeme, señor, dice, yo creo que lo que usted está diciendo está fuera de foco. Porque ¿cómo es posible que se hayan ido robando? Dice que ahí estaban los dueños de las cosas, los shuaras y el ejército ecuatoriano. Yo digo, señor, si usted piensa que no es así, pues está en todo el derecho de pensar lo que quiera, ¿no? Pero según mis investigaciones, yo sé que se fueron robando. Y un señor que estaba en la mitad de la gente alza la mano tímidamente, un señor así como humilde, con unas vestimentas humildes, un señor del campo, no, alza la mano así, dice, disculpe, señor, dice. En cambio, yo pienso que lo que usted acaba de decir sí es cierto.
Yo le digo, ¿por qué afirma eso usted, señor? Digo, tenga la bondad de levantarse y cuente, digo, ¿por qué dice que sí es cierto lo que yo estoy diciendo? Porque, señor, dice, cuando mi papá trabajaba en el ejército ecuatoriano, y en esas épocas, en esos años, él era activo, no. Y él nos contó algunas veces que él había participado y él había visto a Neil Armstrong y había estado con estos señores que usted acaba de decir. Y que es cierto que él vio también que se sacaron estas cajas. O sea, comprobado de distintas fuentes, de distintas maneras, que se robaron cosas. Sí. Para mí no hay otra palabra. Obviamente han utilizado esta excusa y además sabemos que a los ejércitos del mundo les llega buenos billetes y también se callan. Y deben saber jefes militares y de esa época, ¿no? O el ministro de Defensa de esa época, porque brindan informes, no será todo detallado, pero Por, lo deben por, tener. por supuesto, no es que solamente supieron las 15 o 20 o 25 o 30 personas que estuvieron del ejército, tenían que hacer un informe. ¿Y en qué queda ahí este señor, el padre Crespi? O sea, Ya, ¿qué relación perfecto. hay? Perfecto. El tema del padre Crespi es bastante hablado, sí, o sea, es bastante sonado y hay muchas teorías, pero voy a aclarar esto y vamos a deslindar el tema del padre Crespi, sí, con la cueva de los tallos. Sí, yo también había incurrido en ese error porque no había sabido también, pero después con las últimas investigaciones, y cito a Manuel Palacios, investigador de las cuevas también, él es de aquí de Ecuador, él hizo una investigación exhaustiva de este tema Padre Crespi, Cueva de los Tallos. A la final, lo que te quiero decir es esto. El Padre Crespi, un sacerdote de una calidad humana enorme, de una generosidad, ayudó mucho en la ciudad de Cuenca. Y yo tuve la fortuna de conocer al Padre en mi infancia, porque fue mi confesor cuando yo pertenecía a la religión católica. Él fue mi confesor durante años, y yo le conocí al Padre Crespi cuando era niño yo. Un tipo de una calidad humana increíble. Mucha obra social, muchas cosas, mucha ayuda a la gente pobre, madres solteras, gente de la calle, desvalida. Se va a un determinado momento al oriente ecuatoriano, va a ser misión, porque él era salesiano, de la orden de los salesianos, misionero salesiano. Aunque él nunca se movió, digamos, de aquí del Ecuador, nunca le llevaron a ningún lado y residía en Cuenca, sino que unos meses se va al oriente. Mucha obra, mucha misión, muchas cosas. Se dice que en agradecimiento a tanta obra social que hizo allá con los Shuaras, cuando fue un día, los Shuaras le esperaron con un objeto sacado de la cueva de los tallos y le dijeron, padre, nosotros no sabemos cómo agradecerle de tanta generosidad, le queremos regalar esto. Y se dice que le empiezan a regalar en distintas ocasiones varios objetos sacados de la cueva de los tallos. Y que con estos objetos el padre se ve en la obligación de hacer un museo aquí en la ciudad de Cuenca, en la iglesia de María Auxiliadora. Iglesia que todavía existe, pero no de la forma como era antes. ¿No? Es cierto el tema del padre Crespi, sí, o sí es cierto el tema del museo y de los objetos que tenía, pero lo que no es cierto es que estas cosas hayan sido sacadas de la cueva. Deslindemos esto, rompamos ese enlace. Cueva de los Tallos, el tema del padre Crespi, no es cierto. Sí, Entonces, estos objetos que este sacerdote tuvo, claro, se dice que no son de la cueva de los tallos, ¿de dónde serían originarios? lo que pasa, amigo Juan Carlos, que aquí se va a dar una serie de interrogantes increíbles para el Ecuador. Sí, y te voy a contar rápidamente. No, el padre con estos objetos, estamos hablando de 10, de 15 objetos, porque tenía 5,000 cosas en este cuarto, en este museo, entre pinturas, entre vasijas, entre cosas de cerámica, entre calaveras o sea, que recogía el padre que le compraban, otros le donaban. 5,000 objetos tenía en un cuarto. En realidad no era un museo como tal, no era una bodega grande, en donde tenía arrumado las cosas así en desorden y demás situaciones, empolvadas, que de vez en cuando hacía entrar a unos jóvenes a que limpien eso, y nada más, y sellaba con un candado enorme. O sea, era una bodega, no. Y la tuvo durante años aquí en la ciudad de Cuenca. Fueron estudiados estos objetos, fueron estudiados estas cosas, y la gente que estudió y los científicos de esa época
época y después dijeron clarísimo de que estos objetos datan de culturas antiguas de la Sumeria, cultura de los egipcios, cultura de la India y de otras partes del planeta Tierra. No, datan de esos lugares, de esas cosas. Y no son piezas, no son copias, sino son cosas originales. Porque habían copias gemelas, o sea, piezas gemelas en otros lugares de ahí que yo te nombro, en otros museos. Este era un original, pero eran gemelos. O sea, no era una copia. Sí, ya, perfecto. Entonces, en 1962 se produce un incendio en la iglesia y en el convento de María Auxiliadora. ¿Y qué crees que pasa? Se roban estas piezas, pero ese incendio fue provocado para robarse estas cosas, que la élite sabía de la importancia porque iba a cambiar la historia no solo de Ecuador, no solo de América, sino del mundo entero. O sea, ¿cómo vienen a parar estas cosas a manos del padre Crespi? Y voy a ese detalle. El padre Crespi, en excavaciones en donde él metía mismo mano de obra, en excavaciones alrededor de la ciudad de Cuenca, donde vivo yo, alrededor de la provincia que queda conjuntamente con la provincia de La Suay, se llama, que está capital Cuenca, provincia a ver, Cantón del Cañar y Morona Santiago, 3 zonas conjuntas a la ciudad de Cuenca, sí, en excavaciones encuentran estos objetos dentro del suelo ecuatoriano. No es que fueron depositadas en las cuevas, no, estaba en el suelo ecuatoriano. Encuentran en estos lugares aledaños a la ciudad de Cuenca. Y el padre metía mano en las excavaciones y tenía ahí su museo. Y otros en excavaciones le vendían al padre o le regalaban al padre. Si tú me preguntas, y si alguien me pregunta, o sea, ¿cómo vinieron a parar a Ecuador? Yo tampoco sé la respuesta exacta. Por eso te decía, queda una interrogante enorme allí. Sí, por eso es que te decía al principio, de culturas que aparentemente nada tienen que ver con el Ecuador, pero yo estoy seguro de que el Ecuador tenía, y muchos países de Sudamérica tenían contacto directo con los sumerios, con la gente de los egipcios, con la India. Justamente te comento lo siguiente, acá en Bolivia, lo que se ha encontrado en los años 1960 a orillas del lago Titicaca, en el lado boliviano, es una fuente que, bueno, los científicos le llaman la fuente magna, donde tiene inscripciones, o sea, letras sumerias, o sea, las cuneiformes. Pero ya lingüistas también que han hecho estudios no son sumerias, sino son proto-sumerias, o sea, mucho más antiguas que las sumerias, que está ahí una fuente que está inscrita ahora, está en el Museo del Oro en la ciudad de La Paz. Y hay otra pieza que está en el Museo de Tiwanaku, es un monolito pequeño, no los grandes que existen en el complejo arqueológico, ¿no?, de Tiwanaku, sino ahí está un monolito pequeño de unos 60 centímetros, debe ser, que se llama Pocotia, que también tiene inscripciones proto-sumerias, o sea, las inscripciones. Nadie más ha hecho investigaciones, esa fuente, esa platón de piedra, la estaban utilizando en esos años, claro, el desconocimiento de la gente, como comedero de chanchos, o sea, de los cerdos, o sea, la gente del campo, a orillas del lago Titicaca, sembradores de papa y todo aquello, descubrieron aquello y dijeron, bueno, esto va a ser comedero para mis animales, hasta que vino un extranjero en esos años, 1963, dijo, esto señor, ¿de dónde? Ah, esto ahí comen los chanchos, le dijo el que, ¿y dónde hay estas piezas? No es la única que encontré porque estaba arando mi suelo. Y ahí se dio cuenta que no era por un comedero de chanchos, sino era una pieza pues, lítica muy antigua. Y justamente, no solamente debe ser ahí Ecuador, como tú dices, ¿no? Aquí en Bolivia, allá en el Perú, tal vez norte de Chile, norte de Argentina, debe haber lugares, porque sabemos que hay pasadizos de las ciudades intraterrenas y todo aquello donde se ha depositado justamente este conocimiento. Hay una leyenda que habla justamente de Jayumarca, que está en el lado peruano, ese portal que está La ahí, puerta de Jayumarca. ese Stargate que le llaman algunos, donde se piensa que cuando ha habido la destrucción de la anterior civilización a la nuestra, ha llevado Aramomuro, al dios Aramomuro, a toda la cordillera, todas las reliquias,
todo aquello que se tenía de la civilización que se estaba destruyendo. Es por eso que nada raro que en este lado de Sudamérica, tal desde Ecuador, y hay otros lugares que me comentaron en Colombia también, y hasta toda la cordillera debe haber entradas donde se habla aquello. Y también hay algo que tal vez tú conozcas o no, el conflicto bélico que ha habido en 1995 con el Perú vendría a ser una tapadera simplemente para saquear, terminar de saquear, porque la cordillera del Cóndor es donde ha habido el conflicto del CENEPA y todo ese asunto, y ha habido toda la cuestión del conflicto bélico, pero eso es lo que me dijeron, han aprovechado de ir a robar todo lo que quedaba todavía de vestigios ahí en las cuevas estas, porque claro, todo el mundo estaba distraído en el disque conflicto, claro, han habido algunos muertos, pero todo el show para que esté toda la prensa, todo aquello, mientras saqueaban todas estas cosas que se tenía en estas cuevas, no solamente en una, como dice, sino en las 7 cuevas. ¿Algo de eso te enteraste allá o no definitivamente sería una Eh, mentira? no, con esto te digo todo, amigo Juan Carlos. Una de las cuevas, no sé, no me refiero necesariamente a las 7 cavernas que decía Juan Morris, no necesariamente, no sé. Pero una de las cuevas de los Tayos que pertenecía al Ecuador se robó Perú. ¿Cómo se robó? Pues no es cierto, porque se entraron ellos en tanto conflicto bélico que hubo de tierras, se entraron hacia el Ecuador y la línea limítrofe quedó ya más acá y la cueva que era del Ecuador, de los Tayos, ya pasó a ser parte del Perú. Obviamente la élite se encarga eso para tener acceso y para que si no entran por un lado van a entrar por el otro lado, o sea, es lo mismo, o sea, la élite se encarga de eso, que Exactamente. lastimosamente nos provocan conflictos internacionales, haciéndonos pensar que esta es la línea divisoria, pero claro, obviamente nadie cuida y todo el mundo está en su plena libertad de esta gente que se mueve, o sea, a ellos no les interesa fronteras. Puedes llamarle Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, pero para ellos son internacionalistas, se meten y donde se meten y no vale nada, ¿no? Sí, sí, amigo Juan, para pasar a otro punto que tú me preguntabas, la élite conoce de esto que les estoy hablando. La élite no es que desconoce, la élite conoce muy bien de este tema. Tal vez puede ser que me dé cátedra a mí, que yo supuestamente soy un experto en las cuevas y estas cosas, pero la élite sabe más que yo mismo, sabe más que todos los espeleólogos y exploradores juntos. Sabe todo esto y sabe más cosas. Sí, bien. Tú me decías también que hable acerca de mis experiencias, ¿no? Eso, sí, De lo que nos justamente pasó en eso. las cavernas. Ya, Háblanos y si hay perfecto. imágenes, muéstranos también para todos nuestros amigos para que vean de qué se trata y cómo es este lugar. Ya, perfecto. Sabes que en el 2010, retomando de nuevo el tema de la primera vez que fui a las cavernas con los 13 personas fuimos en total a este viaje programado, agosto del 2010, eh, bajamos a esta caverna, la caverna de la Unión, 80 metros de descenso, estuvimos 4 días dentro de la caverna. Para nosotros, un tiempo bastante fuerte, unos días, bastantes días, digamos. Y para ser nuestra primera vez, 4 días de estar en una caverna fue fuerte. Pero así quisieron los hermanos guías. Ellos delimitaron todo, ellos pusieron los nombres y las fechas y todo, pautas de trabajo. ¿Cuál era el objetivo principal a la final de bajar a la caverna de la Unión? El objetivo principal era el contactarnos con una civilización intraterrena que estaría, entre comillas, viviendo allí en la caverna de los Tallos. Ese fue el objetivo. A eso íbamos. Éramos un grupo de contacto, no de investigadores, sí, no de turistas, sino de contactados. Así comenzó todo este tema para mí. Fuimos y nos pasó de todo esos 4 días, de todo nos pasó. Se inundó la caverna, llovió muchísimo en la superficie, se formó una catarata de 80 metros. Imagínate lo que cae, una catarata gigantesca y golpea en la base y tuvimos que refugiarnos cerca de la base, en un lugar un poco más alto para que el río que se empezaba a formar no nos lleve, sí, y no lleve nuestras cosas. Ahí pasamos
como 2 días ahí refugiados, pero cumplimos el objetivo. A la final, aunque esto suene descabellado y desconocido para la mayor parte de gente, nos contactamos con estas seres o estas civilizaciones intraterrestres, que entre tantos nombres que les dicen, tal vez el nombre principal de ellos, que ellos mismos comentan, sería maestros de la Hermandad Blanca. Así se hacen llamar de ellos, maestros de la Hermandad Blanca. Eh, bueno, recibimos una serie de mensajes telepáticos y psicográficos, escribimos, sí, ¿de qué? De lo que ellos, de la historia de ellos, de la historia de sus padres, de dónde proceden ellos, cuáles fueron sus padres. Y aquí tiene que ver el tema de la Atlántida, aquí tiene que ver el tema de la Lemuria. Esto es largo de contar, estimado Juan Carlos, nos tomaría bastante tiempo, solamente estoy nombrando nada más esto, ¿no? La Atlántida, la Lemuria. Estos serían los padres de estos seres intraterrenos. El nombre también correcto, si lo hablamos científicamente, si se podría decir científicamente, serían neolemurianos, los que habitarían todavía allí en las profundidades de la Tierra. Y neoatlantes, porque han pasado ya muchas generaciones desde que se dio el diluvio. Estamos hablando del diluvio también, 12.500 años y más. Estos seres serían seres híbridos. Se estarán preguntando quiénes son, cómo son la gente, ¿no es cierto?, en este momento. Son seres híbridos, son seres mitad extraterrestres y mitad terrestres. De alguna forma vendrían a ser hermanos nuestros también. ¿Y por qué se hacen llamar maestros de la Hermandad Blanca? Porque aprendiendo de sus errores, de sus problemas que tuvieron los padres, ellos mismos en la superficie y en otras partes, empezaron aprendiendo de sus errores y de sus problemas y de sus conflictos bélicos también, se llenaron de sabiduría y reconocieron que habían cometido errores y se convirtieron en maestros. Por su alto grado de sabiduría espiritual y también tecnológica. Manejan tecnología de sus padres. ¿Quiénes serían sus padres? Los hermanos del cosmos. Manejan tecnología avanzada de punta, pero tecnología extraterrestre. Para muchos de los amigos sonará esto a película de ciencia ficción, pero si no estuviera seguro, si no hubiese investigado y no hubiésemos recibido información de estos hermanos intraterrenos, no me atreviera a decir todo lo que estoy diciendo. Y todo lo que en mis 2 libros he plasmado, estimado Juan Carlos, no sé si después rápidamente hablo de los libros, todo esto que les estoy contando está plasmado en estas 2 obras. En el libro, por aquí creo que tengo el otro libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, sí, y en el libro Extraterrestres, el Tesoro del Amazonas, Civilizaciones Intraterrestres. Son libros nuevos porque salieron en el 2018 el primero y en el 2019 apenas el segundo libro. Son libros nuevos. Ahí hablo de todo esto, de lo que nos pasó, de lo que vimos, de las cosas inclusive negativas también, porque en un viaje, una exploración, no solo todo es color de rosa, pues no. Tuvimos que pasar una serie de obstáculos y dificultades, la inundación de la caverna, cuando regresamos caminando por medio de la selva en la oscuridad. O sea, una serie de cosas interesantes que nos pasó. Bueno, dentro de las cavernas de estos 4 días, no sé si tú sabes, manejas o has escuchado la información del disco solar o los discos solares. Ya. Otro de los objetivos fue activar uno de los discos solares, una de estas herramientas o máquinas portentosas que habría dentro de la cueva de los Tallos. Ese fue otro de los objetivos de nuestro viaje y cumplimos también a cabalidad. Hicimos esta activación. El tema del disco solar también es muy amplio de explicar, ¿no? Pero es una máquina que serviría en un determinado momento para coaccionar al planeta Tierra o hacer que suba la vibración y podamos pasar a otra dimensión. Sí. Muchos hablan de que ya estamos, tú también hablas de que ya estamos entrando, ya estamos en una quinta dimensión. Estas máquinas poderosas, que serían más que una máquina, sí, estarían yendo a hacer justamente eso. En un determinado momento, cuando el planeta esté listo, estas máquinas apoyarían a ese cambio, a esa transición, a ese viaje a esta otra dimensión.
A grosso modo sería el objetivo de los discos solares, pero hay bastante que hablar de eso, Claro, de los este discos disco solares. solar que mencionas estaría en el plano físico porque se está esperando mucho en el portal este de Jayumarca, el otro disco que estaba en Coricancha, en el Cusco, ¿no? Y claro, que se dice que todo ha empezado en Tiahuanaco, en el lado boliviano, bueno, en esas épocas, hace más de 1000 y tantos años, ¿no? Es un disco, hay cosas que es difícil de explicar, Juan Carlos, difíciles de explicar. Y hay cosas que, repito de nuevo, y no tengo vergüenza de decirlo, no sé. Hay cosas que tampoco sé yo. Mm, Sí, pero del trabajo de los discos solares, del tema de los discos solares, verás, te voy a contar algo rápidamente. El disco es eh, como físico y ujú, también es etérico. Sí, eso te digo, es difícil de explicar esto. claro, Yo tuve una experiencia con el disco solar, yo tuve una experiencia. Y en meditación, en el astral, yo le vi al disco solar. Yo sé cómo es el disco solar. Una cosa hermosa, una máquina hermosa que emite una energía especialísima. Y sé las dimensiones, vi las dimensiones del disco solar, una cosa redonda, justamente entre 3 y 4 metros, que estaba suspendida de la tierra, así como flotando, pero tiene como una protección etérica, mm, porque de esto conocen las élites. Sí, claro, o sea, todos estos lugares tienen protecciones de energía, a eso me refiero. Y el disco solar está protegido por una energía etérica. O sea, es mitad físico y mitad etérico el disco. claro. Sí, entonces, ese fue otro de los objetivos a realizarse, a cumplirse dentro de los 4 días que estuvimos en esta primera incursión a la caverna de los Tallos de la Unión. Otros objetivos más, nos contactamos a la final con estos seres. Tuvimos una serie de experiencias, cada uno por separado y otras grupales. Y no sé si es que quieren que les cuente mis anécdotas, mis experiencias, así que me pasó ahí en la caverna con estos seres. Eh, Siempre cuento estas anécdotas porque son las principales, entre otras que nos pasaron y algunas que me olvido también ya de contar, pero todo eso está en mis libros. Vos sabes que un libro, una cosa escrita, se puede detallar ya sin presiones de olvidarse de que la gente me está observando ni nada de eso. Cosas que ni siquiera en las charlas uno a veces se acuerda. Charlas, me refiero, charlas de antes físicas, o sea, presenciales, no como son ahora las charlas virtuales. Me refiero a las charlas físicas. Bien. Eh, Cuando ingresábamos a la caverna el primer día, nos acompañó un indígena shuar llamado Ítalo, uno solo, sí. Ese era el 14º miembro de la expedición. 13 nosotros y él el 14º. Y nos dijo que nos contó como a manera de broma, pero no era broma, que un tigrillo se había caído a la caverna, caído. Es imposible que el tigrillo sobreviva 80 metros de profundidad, que seguramente hay otras fisuras, otras entradas pequeñas. El tigrillo estaba en la caverna y que es un gato grande. El tigrillo vendría a ser como un gato grande, pero salvaje, salvaje, sí, un gato grande, salvaje. Que el tigrillo estaba ahí viviendo. Y que tengamos cuidado y nos reíamos y bromas acerca del animal tigrillo. Pero a mí me pasó una experiencia bien extraña. Una de las madrugadas que estaba durmiendo allí, tapado con un poncho de aguas, no sé cómo le llaman allá en Bolivia, para cubrirnos del agua. Sí, pero es un poncho de plástico, digamos así, de lona, para que no pase el agua. Sí, de lona, sí. Ujú. Exacto. Y era un poncho grande que yo llevé a la expedición y me sirvió para cuando dormíamos, me tapaba yo para que el agua que caía a la catarata nos salpicaba todo el tiempo. No. Y permanecíamos mojados. Y en la noche yo me cubría todo el cuerpo y el parte del colchón, que teníamos un colchón infable. Solo nosotros, solo mi compañero Panchito, Pancho Cabrera, sí, cuencano, y yo, solo nosotros dormíamos como los únicos, porque el resto de compañeros dormían en el lodo, algunos dormían parados, supuestamente, ahí al lado de una roca. O sea, fue también una odisea, o sea, fue cosas duras que también vivimos. Mm. Pero bueno, es parte de la aventura, es parte de ir a esos lugares, ¿no? A la final, que en una de esas madrugadas, yo sentí que algo empezó a caminar encima del poncho de agua, pisadas lentas. Y tenía peso, pues no.
Yo lo único que me imaginé, lo primero que me imaginé era que era el tigrillo. Yo sentí cómo iba caminando este animal encima de mi cuerpo, lentamente, y me asusté muchísimo, muchísimo me asusté. Fui incapaz de destapar un poquito siquiera y ver, fui incapaz porque estaba presa del miedo, sí, y tenía temor de que les ataque a mis compañeros que dormían más allá. A la final ya no sentí después de unos minutos ningún peso, ningunas pisadas, destapé, les dije a mis compañeros que había sentido este caminar de un animal. No había evidencias de que ningún animal haya estado encima de mi poncho de aguas, ni pisadas para allá, ni nada, ni nadie vio nada. Me convencieron mis amigos de que yo había tenido una pesadilla. O sea, me convencieron. Yo también me dije, sí, pues, me dijeron, lo que pasa es que estaba soñando y con el tigrillo y tuviste una pesadilla con el tigrillo. Y me quedaba pensando, sería en verdad eso, pero fue tan real. ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto no es del condumio de esta anécdota. Esto que a continuación voy a contar es del condumio. Eh, en otro de esos días que estábamos ahí, el guía Schwartz dice, vámonos por acá, ¿quiénes quieren irse? Dice, para hacerles conocer otro túnel. Y se anotan 4 amigos, yo no me fui porque estaba haciendo otros trabajos, se fueron ellos con el guía Schwartz. En esa incursión por ese otro túnel, esa galería, encuentran las pisadas frescas del tigrillo. Y el Schwartz dice, aquí está el tigrillo, por aquí pasó, vamos a cazarle al tigrillo, para tener que comer esta noche, dice el Schwartz. No. Se van siguiendo las huellas del tigrillo, pero se topan con una sorpresa de que las huellas terminan del tigrillo y se convierten en unas pisadas de una persona con un pie enorme. El dueño de esa pisada, de esa huella, que no era una sola, debía haber medido más de 2 metros, 2 metros 40, 2 metros 50. Se asustan ya, mis compañeros se asustaron, el guía Schwartz también se asustó, y a él lo único que racionalizó, digamos, para él es de que Arutam es el dios de los Shuaras, que Arutam se había convertido de tigrillo en persona. Y van siguiendo las huellas y desembocan en una catarata interna que hay, un lago pequeño que hay dentro. En donde se hizo el trabajo más importante de todos los días, la última noche que estuvimos allí. Entonces, eso fue la anécdota del tigrillo. Sí. Hay otra anécdota, otra vivencia que siempre recuerdo. Nosotros realizamos la práctica de la meditación, que sería la herramienta principal que tenemos para contactarnos con estos seres y con estas otras realidades, tanto extraterrestres como seres intraterrestres. La misma meditación, es la misma técnica, técnica sencillísima, técnica que se utiliza todo el tiempo. Estábamos en estado de meditación, sentados ahí en el piso, y yo empecé a ver unos rostros de energía, sí, unos rostros de energía. Yo veía hasta el color, que es como un violeta eléctrico, algo así. Pero yo pensé que me estaba imaginando, que era producto de mi imaginación. Para comprobar esto, abrí los ojos y les vi proyectados en la pared a 6 metros de donde estábamos sentados, en una de las paredes de la caverna. Yo lo llamo proyección holográfica. Eran como 3 rostros que estaban viéndome y viéndonos a todo el grupo. Y los vi por algunos minutos. No me asusté, me quedé extasiado viéndoles. Eran unas caras así que estaban allí, unas caras redondas con ojos y unas bocas sonrientes. Otra de las anécdotas que viví y vivimos es de que asimismo en un momento de otra meditación empecé a escuchar lo que yo me imaginé que era valga la redundancia, producto de mi imaginación, unos cantos, como cantos muy lejanos, como muy sutiles, cantos gregorianos que le llamamos nosotros. Para que entiendan los amigos de qué sería el canto gregoriano, sería como un canto de opereta que cantan los monjes. Sí, esto empecé a escuchar yo, pero yo pensé a sí mismo que era producto de mi imaginación. Pero estos cantos se volvían cada vez más fuertes, más fuertes. Era como que docenas de seres se iban acercando al grupo. Y era tan audible ya en esos últimos momentos, que era como que nos rodeaban y cantaban fuertísimos los cantos gregorianos. Se acaba la meditación. No, el que coordina, el que dirige la meditación dice, vamos a ir terminando la meditación. Bueno, se acabó la meditación. Yo me quedé sorprendido. Dije, esto no puede ser producto de mi imaginación.
A mi lado estaba sentado Pedro Webster, ingeniero agrónomo aquí de la ciudad de Cuenca, catedrático en una de las universidades que nos acompañaba. Y él me codea y me dice, Nelson, ¿escuchaste los cantos gregorianos? Digo, ¿vos también escuchaste, Pedro? Sí. Y César, que estaba al frente de nosotros, dice, ¿ustedes también escucharon los cantos? Sí. 3 personas escuchamos los mismos cantos. Los demás, ¿por qué no? Porque seguramente se quedaron dormidos, porque productos de la autorrelajación y cansancio y el rato que estamos meditando, uno es normal que se quede dormido. Estas son entre algunas de las experiencias que nos pasaron dentro de las cavernas. Me comentaste que tienes unas imágenes o videos sobre las últimas expediciones que hiciste al lugar. Bien, perfecto. Estos seres, voy a detallar, se estarán preguntando cómo son estos seres, ¿no es cierto? Parte de la historia les dije ya, los padres son los atlantes y los lemurianos. Son seres físicos, son seres iguales a nosotros, solo que más altos, más de 2 metros, 2 metros 50, cerca de 3 metros. Sí, son seres físicos y tienen un cuerpo físico, aunque, esto es importante, aunque ellos pueden modificar a voluntad su cuerpo físico a energías de otro tipo de vibración. O sea, en otras palabras, por poner un ejemplo, tu cuerpo físico puede moldear a una esfera de luz, visible o no visible ante los demás. Se habla y los científicos despiertos ya modernos, porque los antiguos, no me gustan a mí los antiguos, sino los científicos modernos, no, esa gente despierta, dice que el ser humano también es más energía que cuerpo, que sólido, ¿no es cierto? Y que si nosotros pudiéramos utilizar el poder de nuestro pensamiento, podríamos moldear nuestro cuerpo físico a una esfera de energía, o otro tipo de energía, a otra forma de energía. De hecho, los grandes maestros, los gurús, los que viven en la India, lo hacen. Sí, aparecen y desaparecen a voluntad. Esto no es una cosa de ciencia ficción. Sí, o sea, sí hay cómo modificar nuestro cuerpo físico a otras calidades de materia, de vibración. Estos seres manejan a voluntad eso. Y estos seres se pueden convertir en unos seres pequeños, como que si fueran hadas. Ojo lo que estoy diciendo, no quiero que se malinterprete. Como que si fueran hadas, que sería lo más parecido, pero no son hadas, no son elementales. Esto no tiene que ver nada con el reino de los elementales, ni con hadas, ni con gnomos, ni con silfos, ni con salamandras, ni con nadie de los 4 elementos. Estos son ellos, seres intraterrenos que pueden tomar otra forma. Voy a proceder a mostrarles unas fotos de ellos en esta otra forma de vibración. Espero que se pueda ver porque esto está en mi computadora, no puedo sacar directamente del móvil. Espero que puedan ver. Vamos a ver. Esta es una de las fotos más clarísimas que están ellos allí. Pueden observar, Juan Carlos. Se ve perfectamente la ampliación porque se ve como que tuvieran alitas, pero un cuerpo casi como de astronauta. O sea, es bastante interesante. Exacto, exacto. Verás, este es el arco Juan Morix. Voy a detallar, ¿no? Porque es importante los detalles de esta foto. Este es el arco Juan Morix. Sí, aquí están las piedras que yo te digo. Sí. Aquí está una persona observando el arco Juan Morix, no a ellos. Después detallo esto. Sí, esta persona observa el arco Juan Morix. Estos puntos que se ven aquí son ellos, todos estos puntos pequeñísimos. Y estos 2 de aquí, este de este lado y este de acá, son la ampliación de acá. Ya. ¿Qué tendrían en esta forma de manifestación? Tendrían dorso, ¿no es cierto? Aquí está el dorso. Tienen extremidades superiores como brazos, tienen extremidades inferiores como piernas y tienen como alas o antenas. Sí, no son hadas, vuelvo y repito, no quiero que se confunda esto. Esto no son hadas, no son del reino de los elementales. Voy a mostrar otras fotos. Estos tienen forma, pero en otras manifestaciones son más amorfos. Esta es la foto original, sin ampliación. ¿Está bien allí? ¿Sí pueden ver? Sí, está perfecto. Aquí son más amorfos, sí. Aquí son más amorfos.
pero son ellos. Si ven cómo en las extremidades tienen como más energía, yo los llamo seres de energía lumínica en esa manifestación. Aquí, Eso ¿sí está ves que espectacular. más amorfo, sí, Sí. mucho más amorfo, ya. Pero es una ampliación de este que está aquí. Y hay un video que me mostraste que se ve que está Ya ahí. voy a mostrar el video. Aquí se le ve clarísimo el cuerpo. Este es como la cabeza, este es como una de las antenas o alas. Aquí están los brazos, las extremidades superiores y aquí las extremidades inferiores. Esto no sé qué es. Algunos dicen es como un rabito. No Ajá. sé. Sí, son ampliaciones, pero aquí están sin ampliación en la cueva. Aquí está la pared de la cueva, las rocas de la cueva. No. Aquí está otro, pero más amorfo también. Ujú. Esto, lo que está acá arriba, es un orb. Esto es otra cosa. No hay Claro. como confundir los seres intraterrenos con los orbs, que serían otro tipo de entidades que se les ve no solamente en las cuevas, sino en las casas y demás cosas. Mira esta foto. No, está excelente, está excelente. Bien. Esta es buenísima, esta foto. Clarísimo el cuerpo de uno de ellos. Aquí está el dorso, antenas, si ves como antenas, extremidades superiores y piernas o extremidades inferiores. Sí, ampliación de lo que estaría aquí, un expedicionario, y este ser estaría como en la cabeza, flotando al lado de la cabeza del casco. Déjame ampliar, déjame hacer una ampliación a ver si hay cómo. No pude. Ah, sí pude. Mira, Mm, si le ven al expedicionario aquí, claro, sí, y este ser está acá atrás, como en la cabeza de él, claro. como que siguiéndole. Pero esta es la ampliación. Voy a proceder a mostrar el video. Te voy a contar esto es importante, ¿no? No, no tanto el video en sí, sino esto que te voy a contar rápidamente. Verás. 2019, febrero 2019. No. Unos científicos encuentran una cosa que nunca había sido descubierta dentro de las profundidades de la Tierra, el otro año apenas. Wen Bubu y una señorita que se me olvida el nombre, 3 científicos, mediante escaneos de adentro de la Tierra, mediante unas máquinas que utilizan para los terremotos, sí, descubren algo que nadie sabía. Otra franja, otra capa dentro de la Tierra, porque a nosotros siempre nos han dicho que existe el manto superior, manto inferior, núcleo interior e inferior y otra capa más que se me va el nombre, y nada más dentro de las capas de la Tierra. Pero estos científicos el otro año descubren, por medio de esta tecnología avanzada, que hay otra franja enorme dentro de la Tierra a la profundidad de 660 kilómetros. O sea, bastantísimo. Desde la superficie miden 660 kilómetros y hay esta franja en donde ellos aseguran de que hay agua, de que hay valles, de que hay montañas más altas que las que tenemos en la superficie, más altas que el Everest, y que hay, o sea, hay vegetación. O sea, es una verdadera locura, locura entre comillas. Para mí es lo más hermoso que podía haber dicho la ciencia. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Porque en realidad estas seres y civilizaciones no estarían viviendo dentro de las cuevas. Ese fue su hábitat hace años, en un determinado momento, no sé por cuánto tiempo las adecuaron para vivir ahí refugiándose de este gran diluvio. No. Ellos, con el paso del tiempo y con tecnología avanzada que tienen, construyeron ciudades intraterrenas. Y las ciudades intraterrenas, ¿en dónde estarían asentadas? Allí donde la ciencia logra descubrir por primera vez que existe esta franja, que la denomina la ciencia, estos científicos, el límite 660. Claro. Sí, estos seres estarían viviendo en ciudades intraterrenas.
todo esto podría parecer una locura, una cosa descabellada, afirmar estas cosas. Pero la gente está en su derecho en creer o no creer todo lo que estoy diciendo. De hecho, no es mi intención eh, em, convencer. Yo solo informo, cuento, comento todo lo que me ha tocado vivir, lo que nos tocó vivir al resto de amigos y de lo que he seguido investigando. Porque yo seguí yendo a las cavernas. Ya mis compañeros, después de la excursión del 2010, ya no regresaron a las cavernas. Pero yo seguí yendo a las otras cavernas. Seguía investigando y producto, yo digo, no hay privilegios en la vida, Juan Carlos. No hay privilegiados ni hay privilegios en la vida. No hay. Producto de la constancia, de la perseverancia, de la necedad que le llamo yo en el buen sentido de la palabra, producto de esa constancia, me ha tocado experimentar otras cosas. Y estos seres intraterrenos se quisieron mostrar hay algunas fotos de estos seres, ¿no? Y parte de estas fotos que yo los mostré no son mías. Sí, no son todas fotos mías. Pero estos seres se quisieron mostrar en video por primera vez el otro año. En agosto del 2019 se mostraron en video y voy a proceder a compartirles a ustedes, estimados amigos, ya que el amigo Juan Carlos me pide que lo haga. No muchas personas han visto estos videos, pero voy a mostrarles. Son ellos en estas manifestaciones de sus cuerpos pequeños. El video está editado con música y en cámara lenta en algunas partes. Editado me refiero, no es que está truncado ni nada de eso. Bien, a ver en dónde está el video. Está aquí. Me avisa si es que está bien la cámara, si se ve bien. A ver, vamos a ver. Ahí se ve la cabeza de alguien. Sí, es un expedicionario. Sí. Está aquí toda la secuencia desde que comienzan ellos a asomar. No es un solo tipo de ser, sino están dos tipos de seres aquí. Los otros que se llaman rots, y voy a mostrarles en fotos también a los rots. Es otro tipo de entidad que pasan alrededor de mí y de la persona esta que está aquí. Ahí pasa un rot. Ahí pasa un rot. Sí. Ahí regresó rápidamente por otro lado. Ahí pasó otra vez. Se mueven a grandes velocidades, a milésimas de segundo. Ahí está. Claro, eso es diferente, sí. Ahí pasa otro. Ahí pasa otro muy cercano a la cámara, como una energía grande. Aquí no se ve bien, pero es como tiene una energía de color dorado. Dorado intenso. Ahí estoy yo. Se me ve bien ahí. Sí, sí. Ahí estoy yo dando la explicación del arco Juan Morrix y vamos a ver cómo estos seres de energía lumínica pasan a mi alrededor. Algunos, no es solamente uno. Y se posa al lado de mi cara. Sí. Excelente. Pero vamos a ver allí un acercamiento después que se hizo de esta toma y en cámara lenta vamos a ver un acercamiento. Ahí está. Fíjense, este es otro de los seres que pasa ahí. Adelante de mi cuerpo. Regresa. Ahí vuelve de nuevo al lado de mi cara. Impresionante. Ahí regresa. Impresionante. Ahora vamos a ver otra toma en donde se ve clarísimo el cuerpo, idéntico a las fotos que les había acabado de mostrar hace rato. Sí, el cuerpo es idéntico. Miren, ahí está, al lado de mi cara. Y se regresa rápidamente hacia el lado izquierdo y vuelve de nuevo al lado de mi rostro.
Ahora vamos a ver una toma mucho mejor que esa que está por acá. Es un acercamiento. Déjame ver si está más en cámara. Ahí está. Fíjense ahí. Esto se ve más claro. Esa luz que se ve ahí es de mi linterna. Ahí está el ser. Ahí se posa al lado de mi cara. Ahí está. Son evidencias más que claras de todo lo que está, digamos que en este tipo de experiencias. Para terminar, pero esto no queda ahí, Nelson. ¿Qué te parece si en una próxima entrevista vemos con más detalles, un poquito ya, claro, ahora lo está sacando de la computadora, para poderlo mostrar ya un poquito así directamente, sería lo ideal, y comentar Claro. de ese otro tipo de cosas. El tiempo Hay se nos más está entidades. acabando. Sí, Hay más entidades que sería bueno comentar en otro programa si tú quieres, cuando claro. desees, encantado. De las otras, de los Zunkis, de los ROTS, qué son los Zunkis, cómo son los ROTS, y más detalles de los seres intraterrenos, porque no es un solo ser, es una Claro, conjunción de seres que habitan todos en unión, en comunidad. claro. Mira, agradecido infinitamente por esta oportunidad de hacerte la entrevista. ¿Cómo te pueden buscar los amigos en tus redes sociales? Bien, me pueden encontrar en mi página de Facebook como investigador Nelson Pineda Brito. Repito, investigador Nelson Pineda Brito en mi canal de YouTube de la misma forma y en Facebook en mi página en donde doy charlas virtuales de todo este tema extraterrestre y el tema intraterrestre. Y si desean, pues comprar alguno de mis libros. Tengo aquí uno porque el otro ya se me está agotando. Permíteme. ¿Ya? Aquí está, este es mi segundo libro, Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Este es mi segundo libro sacado en el 2019, en donde detallo cómo serían las ciudades intraterrenas. Aquí hay imágenes bastante singulares que me creó un amigo arquitecto, diseñador, que no hay en ningún libro. Serían representaciones de cómo serían las ciudades, cómo es el disco solar, qué funciones cumplen, y fotos inéditas también. Y Ok. entonces, si alguien desea, tengo los libros físicos que se les puede enviar a cualquier parte y los libros digitales también. Claro. Agradecido infinitamente, querido Nelson. No va a ser la primera vez. Hay muchas cosas que comentar. Simplemente esto es un preámbulo para muchas otras entrevistas. Agradecido nuevamente, queridos amigos. Hemos estado en esta ocasión con el investigador Nelson Pineda Brito de Ecuador, uno de los más reconocidos en su país y en lo que es Latinoamérica. Le doy un agradecimiento infinitamente. Gracias, Nelson. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecidísimo a ti por permitirme este espacio para seguir dando a conocer esto que es de importancia para todos los seres humanos y que contribuye al gran despertar de conciencia que estamos viviendo. Las veces que sean necesarias, pues encantado de estar en tu programa. Muchas gracias a todos los amigos.